con sus contactos, con sus amigos, sus familiares, para que el Señor pueda alcanzarlos así como usted y a mí nos alcanzó un día. Bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Quiero que me acompañe al Evangelio de Marcos, capítulo 5, leer desde el versículo 21 al 43. Marcos capítulo 5, 21, 43. Amén. Tenemos la palabra del Señor. Marcos capítulo 21, capítulo 5, versículo 21 al 43. Dice la palabra del Señor: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho en muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que él ella había dicho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, ¿qué dice? Tu fe te ha hecho salva. En paz, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas. ¿Qué dice? Cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiera, y dijo que se le diese de comer. Padre, yo te doy gracias en esta mañana, Señor. Te pedimos, amado Padre, que seas tú añadiendo a tu palabra bendición. Espíritu Santo, que seas tú, Señor, haciéndonos extraer, Señor, la enseñanza para la necesidad de nuestro corazón, Dios. Tú sabes, Señor, la necesidad de cada uno de nosotros. Y que esta palabra hoy sea, Señor, el bálsamo para esa necesidad, Dios. Oh Señor, que la palabra confronte, que la palabra fortalezca, que la palabra anime, Señor, que la palabra cambie y transforme nuestro corazón, Dios. Hoy, Señor, creemos que tú estás en medio de nosotros y hoy te moverás en maravillas, milagros y prodigios, Dios. Y creemos, Señor, que no saldremos igual de este lugar, sino que saldremos transformados, Señor, conforme tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén, amén y amén. En esta mañana quiero hablarle del poder de la fe sanadora. El poder de la fe. El poder de la fe que restaura. Ese es el tema de esta mañana. Y podemos mirar en este pasaje, hermano, cómo Dios, Jesús, completa una serie, hermano, de situaciones
en la que el Señor Jesucristo se enfrentó. Y podemos mirar ahí donde usted está, en ese pasaje de Marcos 5 a 21, hay dos situaciones de dos personajes. Dice que estaba Jairo primero, el principal de la sinagoga, y después aparece una mujer que tenía una enfermedad. Y podemos mirar que Jesús se enfrentó en todo su ministerio a cuatro elementos adversos para nosotros los hombres, y contra los cuales nosotros nos sentimos impotentes. Y esos cuatro elementos son las fuerzas hostiles de la naturaleza. Ninguno de nosotros puede decirle a los vientos cálmese, a los huracanes, porque no tenemos ese poder, pero Jesús lo tenía. También se encuentra impotente el hombre ante el poder espiritual de la maldad, y por eso es que debemos depender de nuestro Señor Jesús. Y también a las enfermedades incurables y a la muerte. Cuatro elementos que podemos mirar, hermano, ahí en Marcos, entre el capítulo 4 y el capítulo 5, usted puede ver esos cuatro elementos que el Señor Jesús se enfrentó en su ministerio, y que nosotros como hijos de Dios no somos ajenos a enfrentarnos a esas situaciones. Pero siempre en esos cuatro episodios, en esos cuatro elementos que son adversos, que el hombre se puede sentir impotente, hay algo, hermano, que es característico de esos: la fe. Siempre la fe, hermano, se va a mover en medio de esas cuatro adversidades, y la fe nos va a hacer creer, hermano, que nosotros podemos estar parados, hermano, y que podemos hacerle frente a los espíritus de maldad, que podemos hacerle frente a las enfermedades incurables, y que podemos hacerle frente, hermano, aún hasta la muerte. Porque dice la palabra de Dios que si creemos en Él, que si creemos, que si confesamos el nombre de Jesús, nosotros viviremos en la eternidad con Él. O sea que es confesarlo, pero creer en nuestro corazón. Y cuando nos habla de creer, denle un aplauso al Señor. Y cuando nos habla de creer, nos habla de fe. Por eso es el poder restaurador de la fe. Usted mira en esos dos personajes, y vamos a desarrollarlo, cómo la fe hizo que estos dos personajes restauraran algo que se había dañado. En el caso de la mujer que padecía de flujo, 12 años estaba enferma, y Él la restauró su vida. Y vamos a mirar más adelante. Jairo, un principal de la sinagoga, este era más extremo todavía el caso, porque su hija dice que estaba enferma y en un tiempo murió. Pero el Señor va hasta ese lugar, y por la fe de Jairo, ¿qué pasa? Resucita a la niña. Pero vamos a desarrollar este tema: el poder restaurador de la fe. En todos los casos el Señor mostró su poder divino. Usted puede mirar ahí en Marcos 4:35 está el pasaje donde dice que sus discípulos entraron a la barca y se desata una tempestad, pero una tempestad no normal, sino una tempestad, hermana, movida por circunstancias adversas. Y dice que el Señor Jesús estaba durmiendo. Cuando sus discípulos se acercan a Él preocupados y le dicen: ¿cómo vas a estar durmiendo? Mira que nos vamos a ahogar. Y el Señor les dijo: tranquilos, no se preocupen, crean que el Señor está en este lugar. Y dice que hubo gran bonanza. Entonces vamos mirando cómo el Señor en todos los casos mostró su poder divino. ¿Y cuántos queremos ver en nuestra vida el poder divino del Señor? Yo le creo en esta mañana que el Señor va a hacer algo maravilloso, algo poderoso en su vida. Solamente crea en el Señor Jesucristo, tenga fe. Si usted se ha acercado en esta mañana con alguna dificultad, así como se acercó Jairo, así como se acercó la mujer, así como se acercaron sus discípulos, hoy el Señor te dice: cree, y vas a mirar el poder divino del Señor. Amén. Mire que el poder del Señor venció sin ninguna dificultad aquellas cosas que para el hombre resultan imposibles. Hermano, lo que es imposible para el hombre, ¿qué dice la palabra? Es posible para el Señor. ¿Cuánto lo creemos en esta mañana? ¿Cuántos creemos, hermano, que si de pronto usted está viviendo algo en su corazón que cree que es imposible de cambiar? Le digo en esta mañana: crea únicamente en el Señor Jesús, y el Señor Jesús hará. Él va a mostrar su poder divino, venciendo toda dificultad para aquellas cosas que el hombre resulta imposible. Mire,
su propósito es mostrarnos anticipadamente algunas características del reino del Señor, ese reino eterno que va a venir a la tierra, en el que los límites impuestos por la caída del pecado son superados por la obra del Señor. Esos límites impuestos, mire, un límite impuesto por el pecado fue la muerte. Porque cuando Adán y Eva en el paraíso estuvieron, ellos dicen que tenían una vestidura de luz, eran seres que estaban diseñados para no morir, pero la desobediencia de ellos los sacó del propósito. Y mire que ahora el Señor dice que el Señor Jesús es el postrer Adán. En Él se va a restaurar y vamos a ver la obra redentora y vamos a superar todos los límites impuestos por el pecado. Porque la palabra del Señor dice que nosotros ahora nos hemos arrepentido delante del Señor y Él nos ha justificado por la fe. Y si somos justificados por el Señor, nosotros vamos a poderle hacer frente a todos esos obstáculos adversos que, hermano, han venido en nuestra vida. Miramos en este pasaje cómo el dolor y la muerte son superados por el poder para sanar y resucitar. Pero ¿por qué fue superado ese dolor? Porque dos personas le creyeron al Señor: Jairo, el principal de la sinagoga, y aquella mujer que padecía de flujo de sangre, dice, durante 12 años. Ellos le creyeron y fue superado ese dolor, aún la muerte fue superada para sanar y resucitar. Mire, otra de las características principales de este pasaje es que este poder restaurador del Señor llega hasta nosotros a través de la fe. ¿Cómo viene el poder restaurador del Señor? ¿A través de qué? De creer, de tener certeza, de tener convicción, de creerle al Señor. ¿Cuántos queremos una restauración? No sé en qué área tú quieras que el Señor te restaure, pero yo te digo, lo único que sé es que el Señor va a restaurar cualquier área que te hayan dicho no es imposible, no, esa enfermedad no tiene cura, no, tú no vas a poder salir de esa depresión, no, tú no vas a poder salir de esa condición. Solamente cree al Señor Jesucristo en esta mañana y Él hará. Pon las peticiones que tú tengas delante del Señor con fe y Él obrará. Así fue pues tanto que el caso de la mujer con flujo de sangre como el del principal de la sinagoga de Jairo, que vieron su fe recompensada. ¿Cuántos queremos ver recompensada la fe? Amén. Vieron su fe recompensada. La primera con la sanidad. La mujer fue sana después de 12 años de padecimiento, fue sanada en su enfermedad. Y el segundo, hermano, con la resurrección de su hija. Pero a veces tendremos ocasión de considerar también que en la fe de ellos o en las circunstancias fue probado la fe y tuvieron que vencer grandes obstáculos. O sea que, mire, hermano, el Señor va a venir a restaurar, el Señor va a venir a que nosotros podamos restaurar nuestras partes que están dañadas, derribadas, sea la salud, sea nuestra comunión, lo que usted quiera ponerle de parte delante del Señor. Pero el Señor dice que también va a probar nuestra fe, va a poner ciertas cosas para que nosotros podamos acercarnos a Él, para probar si de verdad lo estamos creyendo o simplemente somos oidores de la palabra únicamente y no hacedores. Entonces vamos a mirar cómo se está moviendo en el contexto. El contexto es que Jesús acababa de ser rechazado por los gadarenos que le rogaban que se fuera de sus contornos. Usted puede mirar ahí en Marcos 5:17. Usted puede mirar que Jesús fue rechazado y lo sacaron de la ciudad de Gadara. Pero ahora, hermano, Él regresa al lado occidental del lago. Probablemente regresó a Capernaum. Y mire lo que dice la palabra, que grandes multitudes salió al encuentro del Señor. Y entre esa multitud viene un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga. Y mire que en una parte dice que lo rechazaron, pero en este lugar donde Jesús llegaba,
dice que Jairo, ese principal de la sinagoga, le rogaba insistentemente que fuera con él a su casa. Qué contraste. Mira usted que en un lugar lo rechazan al Señor. En Gadara lo sacaron, le dijeron: no te queremos aquí, vete. Y el Señor coge sus discípulos y se va para Capernaum. Y miramos el contraste, que mientras en una parte lo rechazaban y le pedían que saliera de su ciudad, otros los esperaban con el fin de acercarse a él. Y es, hermano, inevitable mirar que esta misma situación se repite en nuestros días constantemente. Miramos donde personas o incluso pueblos enteros manifiestan posturas completamente opuestas frente al Evangelio. Pero aquí, hermano, estamos esperando un mover del Señor en esta mañana, amén. Mientras en otras partes lo rechazan, hermano, aquí estamos esperando un mover del Señor, y el Señor se va a mover en gran manera. También me llama la atención la actitud de la multitud cuando Jesús llega, que según nos dice Lucas, cuando volvió Jesús, le recibió con gozo porque lo esperaban. ¿Cuántos esperamos al Señor en esta mañana? Yo espero que el Señor, hermano, se mueva, cambie mi corazón, cambie mi estilo de vida, cambie mi forma de vivir. Hoy estoy esperando, hermano, que el Señor se manifieste con un milagro. Entonces miramos el contexto donde se está moviendo la historia. El Señor es rechazado en un lugar, llega a otra parte y es recibido por la multitud con gran regocijo y gozo. Mire que Jairo dice que era uno de los que esperaba ansiosamente el retorno del Señor. ¿Cuántos esperamos al Señor? ¿Cuántos queremos que el Señor se mueva? Y mire que la razón, hermano, denle un aplauso al Señor. La razón por la que Jairo le insistía y estaba con esa ansiedad era porque su hija yacía moribunda y su tiempo se acababa sin que pudiera hacer nada por ella. Así que tan pronto como Jesús llegó a ese lugar, vino a su encuentro y le pidió desesperadamente que le acompañara a su casa. Sin duda fue un acto evidente de fe. Jairo creyó. Jairo miró en Jesús, que era el único que le podía ayudar. ¿Cuántos hemos mirado en Jesús? Que es el único que nos puede ayudar, amén. ¿Cuántas veces ha intentado usted, hermano, cambiar su situación? No sé cuál sea su situación, pero ¿cuántas veces ha intentado cambiarlas en sus fuerzas? Y no hemos podido, ¿verdad? Por eso esta mañana estamos aquí buscándole, por eso esta mañana estamos aquí adorándole, por eso esta mañana estamos diciéndole que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro Hacedor. Amén. Y hay un acto evidente hoy en nuestras vidas de fe. Pero como decíamos antes, su fe tuvo que superar diferentes obstáculos, algunos de ellos muy difíciles. Y yo le digo esta mañana, el Señor va a colocar en usted la fe, pero usted va a tener que superar algunos obstáculos en ese caminar para encontrar la restauración que el Señor quiere. Esa restauración en su alma, esa restauración en su cuerpo, esa restauración en su espíritu. O sea, yo quiero que usted mire, hermano, y ayer hablábamos que Jesús no es como nos lo quieren presentar, un Jesús moderno, sino Jesús es un Jesús, hermano, enmarcado por la palabra del Señor. Hoy en día nos quieren mostrar solamente un hombre que caminó y que fue un buen maestro, pero la palabra de Dios me dice que Él es todopoderoso, Él es Dios todopoderoso, en Él habita toda la deidad de Dios. Y hoy sabemos y entendemos en nuestro corazón quién está con nosotros: Dios mismo, Jesucristo hecho hombre, porque en Él habita toda la deidad de Dios. El mundo no lo quiere mostrar como solo un hombre que pasó, un revolucionario, aquel hombre que enseñó, pero la Biblia me muestra que Él es el Dios todopoderoso. El mundo nos quiere mostrar a alguien que suaviza las palabras para no ofender a nadie, pero la palabra de Dios nos muestra aquel Jesús que nos amó lo suficiente para hablarnos la verdad. Y esta mañana ese es el Jesús que tiene que ser
guardado en nuestro corazón. El Jesús que hoy por su amor, por su bondad, nos habla toda la verdad. Y nos dice, hermano, aunque en nuestro pecado, en nuestra incomodidad nos ofendamos, esta mañana nos dice Jesús: arrepiéntete de todo tu corazón y el Señor hará en cada uno de nosotros ese poder restaurador a través de la fe. Amén. Entonces el mundo nos quiere mostrar a un Jesús moderno, a un Jesús que suaviza las palabras, a un Jesús que envía a todos al cielo. Hoy, hermano, usted mira en las iglesias, nadie habla del infierno porque la gente se va, pero la palabra de Dios me dice otra cosa. Me dice que si nosotros, hermano, no nos arrepentimos, que si nosotros no nos santificamos, que si nosotros no nos apartamos para Él, vamos a tener un destino eterno. Si nosotros cumplimos todo eso, vamos a ir a la eternidad con el Señor. Pero si nosotros no nos arrepentimos, y seguimos en nuestra manera vana, por favor bájale el micrófono, Corín. Si nosotros vivimos en esa misma condición antigua, nosotros vamos a entender que vamos a cumplir también un destino eterno. ¿Dónde? ¿Dónde dice la palabra? En los lugares secos. Gloria a Dios. En los lugares secos, en el infierno. Mire que nosotros debemos entender, hermano, que hay un destino para nosotros como hijos de Dios, y es el cielo. Pero también tenemos que hablar, si no nos arrepentimos, que vamos a ir a parar a otro sitio, dice, donde será el lloro y crujir de dientes. Y no estoy metiendo terrorismo, eso es lo que la palabra de Dios me dice, sino que hoy han suavizado el evangelio y no se habla de estas cosas. Pero Jesús vino a deshacer todas las obras de maldad, todas las obras del enemigo sobre nuestras vidas, las vino a deshacer Jesús con la fe. Amén. Entonces volvamos a la historia. Dice que Jairo vino al encuentro y le pidió desesperadamente que lo acompañara a su casa. Sin duda fue un acto evidente de fe, pero como decíamos, la fe de él fue probada. El evangelista nos dice que Jairo era uno de los principales, y como ya hemos mirado en el pasaje anterior, en este momento las sinagogas estaban prácticamente cerradas para Jesús. Usted recuerde que la última vez que él había estado en la sinagoga de Capernaum, los fariseos se unieron a los herodianos con el fin de destruirle, porque en un día de reposo había sanado a un hombre con una mano seca. O sea que, hermano, yo me pregunto cómo sería ese momento que Jairo estaba esperando en Jesús, si anteriormente lo había sacado expulsado de la sinagoga. O sea, imagínese, hermano, póngase en la situación de Jairo. Días antes, meses antes, no sé cuánto tiempo, Jesús se había presentado, viene un hombre a la sinagoga, era día de reposo y el Señor lo sana a ese hombre. Y se levantaron los fariseos, hermano, no te es lícito sanar en día de reposo, y empezaron a contravertir con Jesús. Y dice que se unieron a los herodianos. Usted puede leerlo en Marcos capítulo 3, versículo de 1 al 6. Y dice que ellos se unieron con los herodianos y sacaron a Jesús de la sinagoga. Ahora imagínese a Jairo, y ahora Jairo está delante de él, un principal de esa sinagoga, quizás de esa misma sinagoga en Capernaum. Mire que acude a Jesús para que sanara a su hija enferma. No es difícil imaginar lo que pudo sentir Jairo al pedirle ayuda a Jesús. Mire, siempre nos va a resultar humillante tener que pedir ayuda a otros, pero eso es cuando hay orgullo en nuestro corazón. Pero en este caso aún era más doloroso, porque Jairo era uno de los gobernantes judíos y Jesús era un rabí despreciado. Y mire lo que se atrevieron a decir: endemoniado es. Decían que él tenía el demonio, hermano. Todo eso le había dicho Jairo antes de que su hija se enfermara.
Y mire nosotros, hermano, cómo podemos ser tan duros a veces en nuestro corazón. Y hermano, y podemos estar en la situación más difícil y no nos humillamos ante la mano poderosa de Dios. Nuestro orgullo puede más que cualquier cosa en nuestra vida. Pero miramos, hermano, que la fe de Jairo hizo cambiar ese orgullo en humillarse delante del único que le podía ayudar en esos momentos, que era el Rey de Reyes, el Señor de Señores y nuestro Sanador. En esta mañana yo te digo, hermano, la fe que tú tienes tiene que ser más grande que tu orgullo. La fe que el Señor te ha dado, la fe por la cual tú estás aquí en esta mañana, tiene que ser más grande que nuestro orgullo, hermano. Y tenemos que venirnos y postrarnos delante del único que nos puede ayudar. Hermano, no sé qué haya pasado en tu vida, no sé qué haya pasado en tu anterior manera de vivir, en tu pasado, pero eso no nos impide que nosotros nos acerquemos al Señor con un corazón que dice, contrito, humillado delante de Él. Mire, Jairo, ese principal de esa sinagoga que tal vez lo habían sacado al Señor, viene en una dificultad. Hermano, ¿cuántos nos hemos acercado al Señor cuando hemos estado con dificultad? ¿Solamente yo? Hermano, yo creo que todos llegamos al camino porque ya no teníamos esperanza. Todos nos acercamos hacia el Señor. Pero ese mismo sentir, ese mismo corazón con el que nos acercamos al Señor en esa necesidad no se tiene que perder. Tenemos que mantenerlo porque Él es el único que nos puede sostener con su brazo poderoso. Mire, siempre nos resulta humillante pedir ayuda a otros. Y en este caso Jairo, pues más, porque él lo había sacado, le había dicho, demonio tienes. Qué difícil, hermano, tuvo que resultarle superar el qué dirán de los que estaban con él en la sinagoga. Porque en la sinagoga no solamente estaba Jairo, estaba otro grupo de sacerdotes, de fariseos. Y hermano, imagínese cómo se sintió Jairo después de haberlo sacado, decirle, demonio tienes al Señor, irse a humillar para que sanara a su hija. Pero a él no le importó el qué dirán, a él no le importó lo que pensaron los otros. Él simplemente sabía que el único que lo podía ayudar era Jesús. Yo te digo en esta mañana, que tu fe sea más grande que tu orgullo, que tu fe sea más grande para que tú te vengas y te humilles delante del Señor. Amén. Mire, el Señor no nos ha hecho nada, hermano. El hombre puede fallar, yo puedo tener errores, hermano. Amén. Pero usted no mire en mí a Jesús. ¿Sabe qué? Usted tiene que poner los ojos en aquel que no falla, en aquel que es perfecto, en aquel que no tiene pecado, en aquel que nos ha libertado sin tacha, sin mancha. Porque si usted pone los ojos en el pastor, usted de aquí a un tiempo se va a desanimar, porque yo soy hecho de carne y hueso, así como usted. Tenemos la misma esencia y estamos, hermano, estamos propensos a cada día a cometer errores. Por eso yo le digo, ponga sus ojos en el Señor, ponga sus ojos en Jesús. Él es el único que no le va a fallar. Amén. Y hermano, y sin importar lo que digan las demás personas, acerquémonos a Él. Amén. Qué difícil tuvo que resultarle, hermano, a Jairo, y la fe fue probada y Jesús permitió eso en la vida de Jairo para mirar si realmente él se acercaba porque le creía. Amén. Mire, pero la auténtica fe siempre se encuentra con esos obstáculos, y para que se pueda obtener su recompensa, usted tendrá que superarlos, así como lo superó Jairo. Pero qué difícil resulta para el orgullo humano reconocer que necesitamos de Dios, ese mismo Dios al que muchas veces hemos ignorado, hemos menospreciado, hemos pasado por encima, y nos ha importado más el qué dirán de la gente cuando nos acercamos a Jesús. Pero déjeme decirle en esta mañana que Él no tiene nada en cuenta de eso que nosotros hemos dicho, que nosotros hemos pensado, porque Él es un Dios misericordioso y Él siempre está con su mano para ayudarnos, como lo hizo con Jairo. Para Jesús hubiera sido fácil decir,
pero yo cómo voy a ir a tu casa si hace 2 meses me sacaste de la sinagoga. Pero sin embargo, Jesús no tiene ese carácter. Y ese es el carácter que nosotros debemos, hermano, formar de Jesús. Y mire que Jairo, un hombre respetable en su comunidad, llegó a los pies de Jesús y le pidió por su hija moribunda. Todos los que somos padres sabemos el dolor que se siente cuando vemos a nuestros pequeños enfermos o amenazados por la muerte. Así que Jairo, postrándose a los pies de Jesús con una intensa ansiedad y un tierno afecto, hizo su ruego y le dijo al Señor: mi hija está agonizando, ven. Hermano, que no podamos llegar hasta esa situación extrema de que, hermano, ya no tengamos otra solución para humillarnos delante del Señor. Hoy, Señor, te está dando la oportunidad de que tú ahí en sanidad, de que tú ahí con todo lo que tú tienes bendecido, de que todo lo que el Señor te ha dado, puedas levantar sus brazos, puedas levantar tus brazos, tus ojos a los cielos y decirle: ven, Señor Jesús, ayúdame, ven, Señor Jesús, transfórmame. No esperemos, hermano, a la condición de Jairo, estar ya que su hija ya estaba en las últimas, para podernos rendir a sus pies. Hagámoslo cuando todo está en paz, cuando todo está en calma, y esa va a tener, hermano, mayor recompensa delante del Señor. Mire, la fe de Jairo alcanzaba a saber que Jesús podía sanar a su hija, que estaba gravemente enferma. Pero el Señor quería avanzar hasta que Jairo comprendiera que también tenía el poder de resucitar. Mire hasta dónde lo llevó el Señor a Jairo, hasta dónde probó la fe. Y yo me preguntaba: ¿y por qué el Señor no fue capaz de decirle, como le dijo al centurión: ve que tu siervo es sano? ¿Por qué no le dijo lo mismo a Jairo? ¿Por qué no? ¿Por qué esperó hasta que la hija de Jairo muriera para aumentar la fe de Jairo? Porque Jairo lo había conocido al Señor como un Señor sanador. De pronto no había escuchado la historia de que cuando él llegó ahí a la casa de Marta y María, pudo resucitar a Lázaro. Por eso Jesús lo llevó al extremo a Jairo, para que esa fe que él ahora tenía en el Hijo de Dios se restableciera y fuera más poderosa para hacer la obra del Señor. Por eso el Señor lo llevó a entender y a ese momento tan angustiante, inimaginable. Pero mire que el Señor está haciendo la obra en Jairo, así como en cada uno de nosotros la puede hacer en esta mañana. Y el Señor, hermano, como le digo, le va a probar su fe, no con situaciones tan extremas como estas, pero usted tiene que pararse firme en la fe y creer que Él es el único que le va a restaurar todas las cosas. Así ocurrió con Lázaro. Usted recuerda, ¿no? Lázaro, sus 2 hermanas. Ahí el Evangelio de Juan nos relata que cuando le llegó la noticia a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo, dice que a propósito el Señor Jesús se quedó 2 días ahí donde estaba. Y cuando cuando llegó allá a la casa de Marta y María, ¿qué pasó con Lázaro? Ya había expirado. Pero Jesús, hermano, hizo todo eso para que pudieran mirar Marta y María el poder del Señor en la resurrección. Así como en esta mañana nos puede, hermano, llevar de muerte a vida. Amén. ¿Cuántos creemos que el Señor es el que nos puede llevar de esa muerte espiritual a una vida de gozo en el Espíritu? Entonces, hermano, ese retraso que tuvo en el tiempo de Marta y María tuvo una finalidad: enseñar a Marta y a María que Jesús no solo tenía el poder para sanar, sino también el mismo poder para la resurrección y la vida. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué dice? Vivirá, porque Él es la resurrección. Hermano, con el perdón de muchas personas, pero nosotros no podemos estar celebrando cada año, hermano, que lo resucitan, lo matan al Señor. El Señor está sentado a la diestra del Padre y Él es la resurrección y la vida. Nosotros no podemos, hermano, estar todos los años en una tradición, hermano,
Hoy están celebrando la resurrección de Cristo, pero si Jesucristo resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre, y de ahí nos ayuda con su brazo poderoso, hermano. Hoy Él es la resurrección y la vida en cada uno de nosotros, y nos ha pasado de esa muerte espiritual a una vida de gozo en el Señor. Amén. Mira entonces Jairo, hermano, ya vamos mirando cómo el Señor, hermano, pudo establecer su fe. Primero, pues usted ya sabe, Él lo había sacado días anteriores, meses anteriores de su sinagoga, y ahora tuvo que ir a pedir ayuda al Señor. Eso nos enseña que debemos humillarnos, dejar el orgullo para postrarnos delante de Él, el único que nos puede salvar. En segundo lugar, mire, ahí estaba ya el señor Jairo esperando ahí, y dice que el Señor, no sé si adrede, como lo hizo con Marta y María, retrasó su ida hacia la hija de Jairo. Y cuando él estaba, hermano, ya que Jesús ya iba a ir en camino a sanar la vida de esta joven, de esta niña, viene y se le aparece una mujer, hermano, y empieza a detener el camino del Señor. ¿Usted se imagina cómo se sentía Jairo? Hermano, ya a punto de decir, bueno, Jairo, vamos a tu casa. Y cuando en ese momento dice que la multitud empieza a apretar al Señor, y usted imagínese cuánta gente no seguía al Señor. Y empieza ahí, hermano, ese momento, y dice que una mujer se abre paso entre la multitud y toca el manto de Jesús. Y ahí otra vez se detiene el Señor. Y cuando Jairo pudo haber pensado, bueno, ¿y ahora qué? Entonces, ¿a qué horas vas a ir a mi casa? Y ahí viene otro diálogo con la mujer, y le dice el Señor, bueno, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos en una manera despectiva dice, pero no miras cuánta gente que hay, tú vienes a decir que quién te ha tocado. Pues no sabemos. Pero el Señor le dice, pero poder salió de mí. Y se acerca a la mujer y dice, Señor, yo he sido la que te he tocado. Y dice el Señor, por tu fe, hija, sé sana de tu azote. Y miramos esa otra historia, donde el Señor en esta mujer, hermano, que dice que ha gastado todo su dinero en muchos médicos, que nada le podía curar ese flujo de sangre. Me imagino que la mujer, hermano, las mujeres sabrán cómo es ese momento en que ellas pierden sangre por un proceso natural. Y dice que la mujer 12 años continuamente así, hermano. Y me imagino que las mujeres se debilitan, ¿verdad? Y usted imagínese esa mujer, 12 años, debilitada físicamente. Y no solamente eso, sino que según el libro de Levítico, es una mujer que estaba así, no podía acercarse a las demás personas, ni aún ir a la sinagoga, porque era considerada impura. Imagínese, hermano, la vida de esa mujer. Y estamos en contraste con Jairo. Y mire cómo esa mujer dice que lo había perdido todo, que estaba ahí ya desesperada, no sabía qué hacer. Aún, hermano, su relación, la intimidad con el Dios de los cielos se había perdido, porque ella no podía ir a la sinagoga. Y mire cómo esta mujer se abre paso, le cree, mira que el Señor viene caminando y sabe que es el único que le puede ayudar. Y ella no le importó que de pronto iba a ser apedreada, que de pronto iba a ser sacada, hermano, iba a ser sacada aún de los cabellos, no sé, ella no le importó nada, solamente miró que Jesús era el único que le podía ayudar. Y se abre paso entre la multitud, toca el manto de Jesús. Y el Señor, cuando mira que poder sale de su vida, dice, tu fe te ha sanado. Mire qué enseñanza tan maravillosa que nos da el Señor Jesucristo a través de estos dos pasajes, donde el Señor puede restaurar lo que es imposible para el hombre, es posible para el Señor. Solamente en esta mañana te pido que tú le creas. Amén, que tú le creas. Y mire que ahí se detiene el Señor a atender a esta mujer enferma. Estaba retrasando sin duda la ida del Señor a la casa de Jairo. Marcos nos ofrece datos acerca de la enfermedad de esta mujer. Usted sabe, dice que 12 años con flujo de sangre.
que estaba debilitada físicamente, una enfermedad de larga duración, estaba agotada tanto para ella como para los que vivían en su casa. Pero la enfermedad no solo le había minado las fuerzas físicas, sino que también había terminado con todos sus recursos económicos, gastos inútiles en médicos que no habían logrado nada en solucionar su enfermedad. Dice la palabra, antes le iba peor. ¿Alguna vez nos hemos sentido así, hermano? ¡Ja! Pero el único que nos puede ayudar se llama Jesucristo. Y usted en esta mañana se va a acercar con esa fe, con el poder de esa fe restauradora, para que Él pueda restaurar todo lo que en nosotros estaba dañado. Mira, entonces en muchos sentidos el caso de esta mujer es un buen ejemplo de la situación de miles de personas que pasan años en angustia, en busca de paz en sus corazones, sin lograr encontrarla, en busca a través de diferentes medios humanos, sin encontrar ningún alivio. Van de un lugar a otro sin sentir ningún tipo de mejoría para su estado espiritual. Antes se encuentran cada vez más desengañados, desanimados, y lo que necesitan urgentemente es ir a Jesús, cueste lo que le cueste, porque a la mujer, hermano, le costó. Ella le podía haber costado aún la vida, hermano, acercarse a Jesús, porque según la ley ella no podía tocar menos a un rabí como lo era Jesús. Pero a él no le importó, hermano. ¿Cuántos nos queremos acercar hacia Jesús, hermano? Y mire que hay un contraste entre esos dos personajes. Jairo se había humillado delante del Señor, y esta mujer también lo había dado todo, aún su vida misma, aún en peligro su vida, para acercarse a Jesús, porque sabía que era el único que le podía ayudar. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos dado todo para acercarnos a Jesús? Hermano, a veces no le damos ni nuestro tiempo al Señor, no le damos ni lo mejor de nuestros años al Señor. No espere, hermano, estar ya en el declive de sus años para entregarse al Señor. Ahora que usted tiene vitalidad, ahora que usted tiene salud, ahora que usted tiene vitalidad, busca al Señor y Él hará en nosotros la obra para lo cual fue enviado. Amén. Mira, entonces miramos esta curiosa situación. En aquel camino Jesús se encontraba en medio de Jairo y de la mujer enferma, y dadas las implicaciones religiosas de su enfermedad, aquella mujer nunca habría ido a la sinagoga. Mire qué tremendo. Ella nunca había podido entrar a la sinagoga que presidía Jairo. ¿Por qué? A causa de su enfermedad. Y mire lo que pasa aquí. Así que difícilmente se conocería con Jairo, pero ahora, por circunstancias muy diferentes, los dos están junto a Jesús y ambos igualmente necesitados de Él. Mire que, hermano, nosotros no podemos decir, es que solamente buscamos al Señor porque estamos en necesidad, o a veces la gente más pudiente no necesita del Señor. Hermano, cuando de verdad queremos buscar la restauración, el Señor no está mirando ni nuestra posición social, ni nuestra posición económica, nada. Él está dispuesto a abrir sus brazos y a recibirnos a todos con su amor. Por eso usted no diga, no, es que solamente nosotros nos acercamos al Señor. Mire que esas circunstancias que permitió en esta visita del Señor Jesucristo, concluyeron los dos en circunstancias diferentes, pero los dos estaban necesitados de Jesús. ¿Cuántos necesitamos del Señor? Amén. Hoy nos vamos a acercar a ese Jesús que hace que aumente nuestra fe. Amén. Ya hemos dicho, su fe le dio las fuerzas a la mujer para lograr abrirse paso entre la gente y llegar hasta Jesús. ¿Cuántos hemos gastado todas nuestras fuerzas para llegar a Jesús? ¿Sabe que cuando yo llegué al Señor, hermano, pensé que ya estaba cansado, debilitado, pero cuando llegué a sus pies, Él me dio fuerzas como las del búfalo. Él restauró mi vida como las águilas. Y ahora puedo decirle al Señor, gracias, porque en ti encontré la paz
que tanto había buscado, hermano. Y hoy el Señor quiere que tú encuentres esa paz, que el Señor aumente esa fe para restaurar tu vida. Entonces mire, hermano, cómo el Señor quiere que nosotros estemos de alguna manera siempre creyéndole a Él, creyendo que Él es el que nos salva, que Él es el que pone la paz, que Él es el que nos puede sanar de cualquier azote espiritual, natural. El toque del Señor Jesús es la expresión de fe que nosotros debemos guardar en nuestro corazón. Es acercarnos a Él, hermano, sin importar las limitaciones físicas, sin importar las limitaciones, hermano, que hay en nuestra mente, en nuestro corazón. Vamos a derribarlas en esta mañana. Jairo derribó esa limitación de haber sacado a Jesús de la sinagoga y se humilló. Aquella mujer derribó la limitación de que la ley le decía: tú no te puedes acercar porque vas a contaminar, porque vas a estar en medio de la gente y la gente se va a contaminar. Ellos derribaron esas limitaciones que el hombre había puesto. Y ahora en esta mañana el Señor quiere que tú derribes toda limitación que te impide acercarte al Señor. Amén. Hoy el Señor está derribando todo argumento en tu mente, en tu corazón, para que tú le creas al Hijo de Dios y tu vida sea transformada en una manera sobrenatural. Eso es lo que quiere. Ese es el poder de la fe que el Señor está restaurando en esta mañana en tu corazón. Amén. El Señor quiere que le vuelvas a creer. Amén. La mujer fue sana solamente con el hecho de acercarse al Señor, apretar. Y mire que Jesús, hermano, si podemos ver ya para terminar, dice que pero mientras la mujer sentía el profundo alivio de su sanidad, mire ese contraste. Jesús había sanado a la mujer. Tranquila, tu fe te ha sanado, quedas libre de tu azote, le dijo. Y mientras la mujer sentía el profundo alivio de su sanidad, no debemos olvidar que Jairo seguía al lado de Jesús. Ay, hermano, mire ese contraste que nos permite la palabra. Tal vez Jairo dijo: no, como yo soy principal de la sinagoga, el Señor me va a atender primero a mí. Pero mire lo que pasa, hermano, en esa historia. Jesús no hace acepción de personas, amén. Y mire lo que pasa. Mientras esa mujer era sanada de su profunda enfermedad, Jairo seguía al lado de Jesús, tal vez impaciente, consumiéndose en su angustia, preguntándose una y otra vez: ¿por qué el Señor demora tanto con aquella mujer mientras su hija agonizaba? Yo le digo en esta mañana, de pronto tú estás orando al Señor y tú sientes que el Señor se está demorando. Pero quiero decirte en esta mañana: aumenta tu fe, que el Señor cumplirá la promesa que ha hecho en tu vida. Aumenta la fe, no desfallezcas. Insiste como Jairo, no te apartes de su lado, porque Jairo dice que seguía ahí a su lado mientras sanaba a la mujer, mientras su hija estaba agonizando allá. Pero él no se molestó, porque para alguien como era Jairo, en su orgullo, fácil era de haber dicho: pues ya atiéndela, yo no, cambio no necesito, y se hubiera ido. Pero mire esa profunda necesidad que tenía Jairo, hizo que siempre se quedara ahí en el camino, junto a Jesús. Y podemos mirar, hermano, que muchas veces podemos llegar a sentir lo mismo, viendo cómo Dios soluciona los problemas de otros. ¿No le ha pasado eso? Viendo cómo Dios soluciona los problemas de otros mientras nosotros nos consumimos en la impaciencia, esperando que obre también en nuestra situación. Y es ahí donde nosotros debemos recordar que el Señor tiene un propósito diferente en cada uno de nosotros. Fue en ese momento cuando llegó la trágica noticia desde la casa de Jairo. Y mire, hermano, después de estar todo el día con Jesús, hermano, vienen los de la casa de Jairo y le dicen: no molestes más al maestro, tu niña ha muerto. Ay, yo me pongo a pensar, ¿qué pensaría Jairo? Pero sin embargo, él no dejó de creer.
Jairo siguió ahí, a los pies de Jesús, esperando que Él hiciera el milagro. Mire cómo es la fe, hermano. Hasta dónde nos lleva el poder restaurador de la fe. Por eso yo le digo en esta mañana, no abandone nunca la fe. Que sea lo último que usted pierda en el Señor, la esperanza y la fe. Lo otro, hermano, lo puede perder, lo puede imaginar, pero yo le digo y le exhorto en esta mañana, iglesia, hijos de Dios, que nunca desfallezca la fe, porque es la única que te va a levantar en esa situación adversa. La fe de este hombre le hizo soportar aún la muerte de su hija, y él siguió caminando. Mire cómo estaba el estado de ánimo de Jairo, porque no podemos desconocer que la muerte siempre es dolorosa, pero si se trata de un niño pequeño más, si se trata de nuestro propio hijo, aún más, entonces se convierte en una experiencia desgarradora. La experiencia de Jairo, hermano, es una situación desgarradora, pero Jairo nunca perdió la esperanza. Todo tiene solución menos la muerte. De pronto ese pensamiento vino a la mente de Jairo, pero él siguió luchando. Él siguió luchando en la fe. De pronto esa fue la actitud o el mensaje que le vinieron a decir los que estaban en su casa. ¿Para qué molestas al maestro? Ya no hay nada más que se pueda hacer. Pero en Dios siempre hay algo que Él puede hacer. Así los hombres dijeron: ahí no se puede hacer nada, ahí ya no hay caso. Dios dice: y ve en ti algo, una oportunidad para mostrar su gloria y su poder. Por eso yo te digo en esta mañana, no te desanimes, sigue luchando, sigue creyendo, sostente en ese, hermano, aún en ese hilo delgado de la fe. Que sea lo último que tú pierdas, la esperanza en el Señor Jesucristo. Él hará, Él restaurará por el poder de creerle. El Señor le dice: no temas, no temas, Jairo. Y en esta mañana te dice: no temas, iglesia, no temas de lo que te va a sobrevenir. El Señor te dice en esta mañana: cree solamente, cree solamente. Hoy el Señor quiere transmitir esa esperanza en la situación que te estés encontrando, adversa, de bendición. Pero el Señor te dice: sigue creyendo que el Señor va a hacer la obra. Y podemos mirar, hermano, cómo el creer de estos dos personajes lo llevó a que el Señor obrara. El uno en sanidad, la mujer fue sana porque le creyó al Señor. ¿Cuántos queremos sanidad en esta mañana? Dígale al Señor con su mano levantada: yo creo, Señor, que tú vas a sanar ahora toda enfermedad en el nombre de Jesús que está azotando a tus hijos, porque ellos han creído en esta mañana. Ahora tú las sanas, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. Ahora en el nombre de Jesús, Señor, todo aquello que se estaba deteriorando en su cuerpo físico es restaurado. Tú pones células nuevas, tú pones tejidos nuevos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Aún restauras, Padre, lo que ya estaba, Señor, bendito Dios, deteriorado, Señor, y sin fuerzas, Padre, en el nombre de Jesús. Levanta tu mano y créele al Señor, créale al Señor. Si tú tienes alguna enfermedad, alguna dolencia, créale al Señor. Pon tu mano ahí donde te está doliendo, pon tu mano ahí donde tiene la dolencia, pon tu mano ahí donde estabas recibiendo esa enfermedad, y cree en el poder sanador. Cree solamente que el Señor te va a sanar. Por tu fe, ahora eres sano, ahora eres sano. Hay sanidad en el cuerpo físico, pero también en el alma. Dígale al Señor lo que no he podido perdonar en mi corazón. Dígale al Señor lo que esa herida no se ha podido borrar. Ahora la presento delante de ti, para que tú con tu palabra, Señor, para que tú con tu presencia, Señor, la restaure. Ahora está sanando el alma el Señor, está sanando, está vendando heridas, está curando heridas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y aún sus espíritus están siendo vivificados. El Señor te dice en esta mañana: cree solamente, cree solamente
cree solamente. Y el Señor te dice ahora, en este momento, que todo lo que estaba muerto en tu vida, que todo lo que estaba sin esperanza, el Señor lo va a resucitar, porque Él es la resurrección y la vida. En el nombre de Jesús viene un avivamiento en el Espíritu para cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús viene un avivamiento, lo que estaba dormido, ahí en el Espíritu ahora se despierta en el nombre de Jesús, porque el Señor le dijo a Jairo: no temas, porque ella solamente duerme. Y ahora el Señor está despertando los dones, los talentos que tú habías escondido, que tú habías dejado guardados. Ahora el Señor los está despertando. Ahora el Señor te va a pasar a esa vida en abundancia que el Señor tiene. En el nombre de Jesús, solamente créele al Señor, Hoy su Espíritu está pasando sobre cada uno de ustedes para restaurar. Solamente créele al Señor, solamente créele en esta mañana. Dígale al Señor con sus manos levantadas: gracias Dios, gracias Espíritu Santo. Oh bendito Dios. Vamos a adorarle al Señor en el nombre de Jesús. Adórale con tus palabras. Dile al Señor: yo creo en un Cristo vivo, yo creo en un Cristo que está sentado a la diestra del Padre. Yo creo en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Hoy el Señor está colocando más fe en tu corazón, en tu vida, en el nombre de Jesús. Dígale al Señor: yo creo que tú eres el Hijo de Dios. En ti habita la plenitud, la deidad de nuestro Padre Celestial. Hoy, Señor, te vemos como un Cristo, Señor, que nos lleva a buscar los tesoros en el cielo. Hoy, Señor, quitamos de nuestra mente, Señor, ese Cristo que nos han presentado en buscar los tesoros en la tierra, Dios. Y creemos que tú tienes el poder para restaurar, para sanar, para liberar. En el nombre de Jesús, en esta mañana, Dios, en esta mañana, Espíritu Santo, mira la necesidad de cada uno de tus hijos, de tus hijas, Dios. Mira la necesidad, tú conoces, tú escudriña los corazones, Dios, en el nombre de Jesús. Dígale en esta mañana: eres digno de adoración. Dígale: una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios. Dígale: eres digno de adoración. Presentes en esta mañana una ofrenda de amor seré para ti. Para ti. Dígale, Señor, en esta mañana una vez más: porque tú eres mi Dios. Tú eres digno, Jesús. Tú eres digno de adoración. Tú eres digno de adoración por todo lo que has hecho en mi vida. Dígale: y hoy me presento como ofrenda delante de ti, Señor. Hoy dígale al Señor: aumenta la fe, Dios. Jesucristo, aumenta la fe en mi corazón, Dios. Si por alguna circunstancia ha menguado, Señor, la fe, hoy restaura, Señor. Aumenta la fe, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, muévete en medio de tu pueblo. Haz maravillas. Hoy, Señor, trae milagros.
Hoy trae milagros, Señor, a este lugar. Hoy te alabamos, Dios, porque tú eres digno de alabanza. Levante sus manos, iglesia, dígale: tú eres digno. Dígale: tú eres digno, tú eres digno. Levante sus manos en acción de gracias, en adoración. Tú eres digno, Dios. Tú eres digno, Jesús. Espíritu Santo, tú eres digno. Tú eres digno de exaltarte. Oh, bendito Dios. Oh, sí, Señor. Tú eres digno. Tú eres santo, Dios. Porque tú, Señor, porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Porque tú eres mi Dios. Levante su voz. Eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti. Para ti, mi Dios. Para ti, mi Señor. Siga adorándole. Levante su voz. Levante su voz en alabanza. Levante su voz en adoración. Aquel que ha restaurado a través de la fe en esta mañana su corazón. Créale, créale, créale. Entréguele al Señor en esta mañana. Que Él ha restaurado su vida. Que Él ha pasado de muerte a vida en esta mañana, porque yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor Jesús. Y hoy el Señor quiere bendecir a su pueblo. Levante una ofrenda de palmas al Señor. Dígale: gracias, Dios. Tú eres digno. Tú eres digno. Y un momento más ahí, mientras sigue ministrando César, siga ministrando en el piano, vamos a orar por las peticiones. Vamos a orar por la salud de Fernanda Trejo, en el nombre de Jesús, Dios. Hoy, Señor, te pedimos salud, Señor, en el nombre de Jesús, Dios. Que tu sanidad venga, Señor, así como esa mujer que estuvo azotada por una enfermedad durante 12 años, y cuando ella se acercó a ti, tocó el manto tuyo, Señor, tú la sanaste. Que venga la sanidad, Señor, a la vida de Fernanda Trejo, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, que es libre, que es sana. Dios, ahora, bendito Dios, todo lo que estaba, Señor, desordenado en su sistema defensivo, en sus células, ahora, Señor, se restaura y se pone en orden. Todo cáncer, Señor, es, Señor, bendito Dios, quitado en el nombre de Jesús. Tú tienes el poder, Padre Celestial, de quitar toda enfermedad. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, oramos por Luis Carlos Montero, Señor, para que la palabra, Señor, se revele a él, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús, que venga, Señor, una palabra, Señor, sobre la vida de Carlos. Hoy, en el nombre de Jesús, porque una palabra tuya bastará para sanar su vida, Señor. En el nombre de Jesús. Oramos por Nancy Córdoba, Señor. Oh, Señor, ven con un milagro sobre su vida, Señor. Oh, Señor, muéstrate que tú eres el Dios, que tú eres el Rey de ayer, de hoy y por los siglos. Oh, Señor, muéstrate con un milagro sobre la vida de Nancy, Señor, porque hoy declaramos así como tú lo declaraste, Señor. Oh, Señor, porque esta enfermedad no es para muerte, sino para ver la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, Señor, se va todo cáncer, Señor. Ahora la suelta en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Señor, te pedimos, Señor, que se haga tu voluntad, Dios. En el nombre maravilloso de Jesús, Dios,
te hemos orado en esta mañana, hemos colocado las peticiones de tu pueblo en tu presencia, sabiendo que recibiremos, Señor, más sobreabundantemente de lo que pedimos y de lo que entendemos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos tenemos gozo? Amén. ¿Cuántos tenemos alegría? Vamos a preparar una ofrenda más, una alabanza más delante del Señor. Si alguien necesita un sobre, ahí están los hermanos, solamente levante su mano y vamos a colocar nuestra ofrenda, nuestro tributo, nuestro diezmo en la mano derecha. Levántelo en acción de gracias. Dígale: de lo que tú me has dado, Señor, hoy vengo y siembro en la obra, Dios. Y hoy, Señor, creemos que tú eres, Señor, un Dios proveedor, Señor, que suples las necesidades sobreabundantemente, Señor. Hoy creemos que tú bendices, Señor, las manos que han trabajado, Señor. Hoy tú bendices los negocios, los trabajos, Señor. Hoy tú bendices la provisión en cada una de las casas de mis hermanos, Dios, y abre las ventanas de los cielos, Señor. Venimos no con tristeza, sino con alegría, Señor, a depositar esta semilla, Señor. Oh bendito Dios, bendecimos la obra, bendecimos esta casa, Señor, bendecimos esta casa, Señor, porque tú nos das el alimento, Señor, porque tú nos das el alimento, Señor, y tú nos das bienestar en ella, Señor. Yo bendigo a cada uno de tus hijos, de tus hijas, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Bendigo esta semilla en el nombre de Jesús. Dos, tres, cuatro. Coro. Coro. Caído de David, hoy en día levantamos para que los hombres busquen al Señor, un lugar de danza y alabanza extravagante. Sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas en acción de gracias, con todas mis fuerzas, alegría y danzas, doy vueltas en el aire y grito alabanza. Sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas en acción de gracias, con todas mis fuerzas, alegría y danzas, doy vueltas en el aire y grito alabanza. ¡Hey! Y a su nombre Cristo vive. El tabernáculo caído de David, hoy en día levantamos para que los hombres busquen al Señor.
pueblo se llena de su unción para llevarla a sus casas. Instrumental. Sube, Cristo vive. Un lugar de intimidad con Dios, donde adultos y niños alaban con libertad. Pureza y luz que quema, donde la oscuridad no se puede quedar. Un lugar de revelación y guía. Un lugar de intimidad con Dios, donde adultos y niños alaban con libertad. Pureza y luz que quema, donde la oscuridad no se puede quedar. Un lugar de revelación y guía. Gózate y alégrate en Cristo. Jesús está sentado en su trono, De autoridad el fuerte cetro de su señorío. sale desde sol. Declaramos guerra contra potestades, gobernamos en el poder de resurrección. Jesús está sentado en su trono, De autoridad el fuerte cetro de su señorío. sale desde Sion. Declaramos guerra contra potestades, gobernamos en el poder. La resurrección sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas en acción de gracias. Con todas mis fuerzas, alegría y danza, doy vueltas en el aire y grito alabanza. Sube, sube, sube nuestra alabanza, con manos extendidas en acción de gracias. Con todas mis fuerzas, alegría y danza, doy vueltas en el aire y grito alabanza. Sube, 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 sube. Gloria al Señor. ¿Cuántos tenemos gozo? Amén. Antes de irnos de este lugar, vamos a proclamar la palabra del Señor. Amén. Vamos a hacer lectura pública de la palabra del Señor y quiero que me acompañe al libro de Jonás, capítulo 1. Jonás, capítulo 1. Vamos a declarar en el nombre de Jesús la palabra del Señor. Gloria a Dios. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Levántate y ora a tu Dios. Quizás nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron,
La suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron. ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. ¡Ay! ¿Por qué lo hiciste? Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron. ¿Qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? Échenme al mar y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor, Dios de Jonás. Oh, Señor, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsables de su muerte. Oh, Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entretanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey. Y antes de irnos de este lugar, quiero recordarles, estamos en un propósito de 52 días de oración. Hoy es el 10º día, ¿verdad? Ya vamos 10 días en este propósito. Ahí a cada uno de los servidores, en el grupo de servicio está la lista y el día que le corresponde orar para que nos acompañen. Nosotros lo estamos haciendo todos los días a las 5:30 de la mañana. Estamos transmitiendo por el Facebook, pero si usted no tiene la posibilidad de conectarse en la transmisión, conéctese ahí al servicio de oración y nos apoya el día que le toque. Y quien se quiera sumar, hermano, a este propósito de los 52 días para restaurar los muros que se hayan derribado en nuestra familia, en nuestro ministerio, vamos a clamar al Señor y puede hacerse anotar con la pastora. Y el día que le toque, pues nos acompaña desde su casa, se conecta a la transmisión y le mandaremos la oración y el propósito para orar en ese día. Entonces, hermanos, les invitamos para que nos acompañen, se conecten todos los días hasta cumplir los 52 días. Estaremos conectados a través del Facebook Live a las 5:30 de la mañana. Quien nos quiera acompañar, bienvenido, se suma a esta oración y vamos a estar orando por esa restauración. Amén. Así quedamos bendecidos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos, Señor. Y así como hoy hemos apartado, Dios, este momento, este tiempo, Señor, te hemos dado las primicias de esta semana, Dios. Te pido que bendigas el resto de semana para ellos, Señor, para tus hijos, para nuestras vidas, Señor, y que seas tú bendiciéndoles y prosperándoles en todo lo que hicieran en tu nombre. En el nombre del Padre, del Hijo, de tu Santo Espíritu, te damos gracias. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Buenos días a todas las personas que nos están mirando en este momento y que aún están en sus casas. Quedan pocos minutos para que nuestra reunión dominical empiece, pero hoy quiero que Edwin te haga la invitación y nos cuente por qué debemos estar en esta mañana acá en la iglesia. Así es, les estamos extendiendo una invitación porque hoy, el domingo, es un día para prepararlo
con la familia. Ven porque nuestro pastor tiene una palabra especial para ti, para tu esposo, tu esposa, tus hijos. Así que te invito a que no se pierdan esta reunión. Estamos ubicados en el Centro Comercial A17, en el tercer piso. Estamos a pocos minutos de empezar, como lo dijo Caterine, 9 de la mañana es nuestro culto. Así que trae tu familia y no te pierdas esta bendición de darle la primicia de este día al Señor. Te esperamos.